en el Congreso de proyectos que proponen establecer requisitos mínimos para el acceso a la función pública. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo está, Jaime? Muy buenas tardes. Encantado, un saludo. Encantado de tenerlo por acá. A ver, yo pensaba, usted que tiene tiempo en la administración pública y la conoce, digamos, ¿no? Yo pensaba que habían normativas mínimas básicas elementales, además del sentido común, ¿no?, para contratar a personal de confianza, funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Esto en el contexto de la contratación de Salaverry, Daniel Salaverry, que en realidad no es la primera en este gobierno. Se han producido y se han cometido varias irregularidades que anoche el contralor Nelson Schack nos anotaba en el programa, pero que ahora con este debate en el Congreso se pretende corregir. ¿Cuál es la normativa existente y cuál es la que se pretendería añadir? Hay que recordar que en nuestros esfuerzos por construir un servicio público profesional ha sido todavía limitado en el Perú. Es decir, lo que uno hubiera esperado hace mucho tiempo ya es que hubieran ocurrido dos cosas. Primero, que todos los puestos que son por concurso, ¿no? Pues ya estuvieran debidamente desarrollados, implementados con el presupuesto correspondiente. Pero eso todavía no ha ocurrido. Este proceso todavía está en camino. Y lo segundo es que hay un porcentaje del total de puestos, aproximadamente el 5%, que pueden ser asignados directamente por los responsables de las entidades públicas. Y en esos puestos, lo que también hubiera esperado hace mucho es que ya se hubieran desarrollado perfiles obligatorios, que tienen que ser además ad hoc para cada entidad pública, porque como comprenderá Jaime, las necesidades en cada institución son diferentes. Entonces, el tipo de requisitos, experiencia que se requieren, pues pueden variar. Pero también en ese campo, lamentablemente, el avance ha sido limitado y además siempre sometido a la arbitrariedad. Por ejemplo, la modificación de los perfiles para pues adaptarlos al perfil de la persona que se quiere contratar, ¿no? Cosa que evidentemente es una práctica absolutamente pues negativa para la administración. Entonces, en ese escenario, este proyecto que ha presentado la Contraloría plantea un conjunto de estándares mínimos, pero claro, son estándares mínimos de carácter general, porque es una ley de aplicación para prácticamente toda la administración pública. Entonces, es probable que esto solamente sea un paso y que se requieran, desde luego, normas ya de desarrollo específicas para cada entidad más adelante. Ahora, concretamente sobre el caso de Daniel Salaverry, ¿a usted qué le ha parecido toda esta polémica que en realidad parece ser la cautela del propio Contralor respecto a los requisitos mínimos indispensables en la administración pública, más aún en una institución como Perú Petro, que el señor Schack resumió diciéndole a Salaverry, zapatero a tus zapatos, ¿no? ¿Es o no es idónea la contratación de Salaverry de acuerdo a los estándares que se requieren en Perú Petro y de acuerdo a lo que el señor Salaverry ha hecho como descargo, ¿no? Ha dicho que él tiene 22 años en la empresa privada, entonces, ¿cómo le van a decir eso? Hay que entender qué es Perú Petro, ¿no? Es una institución que tiene como función negociar los contratos de nuestros hidrocarburos, el gas, el petróleo. No estamos hablando de una cosa menor, estamos hablando de uno de los recursos más importantes del país. Así es. Entonces siempre se ha buscado que los directorios y la cabeza de esta institución esté a cargo de personas con un conocimiento pues detallado del sector de hidrocarburos, porque esa es precisamente su labor. Entonces, en tal sentido, si una persona no tiene esa experiencia, pues no es idónea, ¿no? Para una función empresarial, porque recordemos que es una entidad que constituye una empresa del Estado. Ahora, desde luego, eso es distinto al tema jurídico, ¿no? Donde se pueden aprovechar a veces vacíos o zonas grises para pues nombrar a personas que no tienen las características que cualquier persona con cierta sensatez buscaría para ese tipo de posición. Y ese es el problema. El tema está en que eso puede ser corregido también con un cambio inclusive de carácter pues interno del propio Perú Petro. Pero es un tema que lamentablemente pues está obligando a dictar nuevas regulaciones. Ojo que también eso puede introducir alguna rigidez,
¿no? Por ahí puede generar alguna dificultad en la práctica, pero lamentablemente, pues estas prácticas que no son de ahora, ojo que el tema viene de mucho tiempo atrás, de nombrar a personas que no son adecuadas para ese tipo de posiciones, obliga, pues lamentablemente a veces a establecer nuevas regulaciones. Claro. Ahora, ¿qué espera usted del debate de hoy? ¿Qué puede ayudar? ¿En qué puede contribuir? Y si acaso, con toda la situación que, digamos, está produciéndose, finalmente el señor Salaverry tenga que dimitir, o ya sobre eso no hay mayor discusión. Eso va a depender de las reglas de aplicación de las nuevas normativas que se vaya a aprobar, ¿no? Desde luego esa normativa puede decir, por ejemplo, que la aplicación es también a aquellas personas que ya están en las posiciones y que tendrán que haber un tiempo para hacer una evaluación de si cumple o no con los requisitos nuevos, y si no los cumple, eventualmente tendría que haber un cambio. Pero eso tiene que ver ya con las reglas específicas que establezca la nueva norma que se apruebe. Porque como usted mismo ha venido reportando, todavía está en proceso de discusión esto en el Pleno, ¿no? Inclusive hay varios pedidos de cambios en la normativa. Lo segundo tiene que ver con, desde luego, la decisión del propio Ejecutivo, ¿no? Vamos a ver qué tipo de reacción plantea a este proyecto, que hay que decir surge de la Contraloría General de la República, ¿no? Habrá que ver qué tipo de reacción hay ante este proyecto y si finalmente cuál versión que se apruebe, si deciden observar la norma o no. El otro gran tema que está allí por discutirse en el Congreso de la República tiene que ver con la contrarreforma educativa. El Ejecutivo, a través de la Premier Mirta Vázquez, ha anticipado que observará estos dictámenes, pero yo no sé, ¿usted qué piensa? Porque uno de los promotores, o los promotores, entre otros, son congresistas de Perú Libre. Uno de ellos es Alex Paredes, que es del ala magisterial, el ala del señor Pedro Castillo, presidente de la República. El señor Pedro Castillo no ha dicho "esta boca es mía" respecto al tema SUNEDU, ha sido la señora Mirta Vázquez. ¿Confía usted en que realmente se observe esta normativa? ¿Qué va a pasar con la calidad educativa que se ve en serio riesgo y en jaque con lo que está por perpetrar el Congreso? No hay duda que hay una suma de intereses que están expresados en distintas bancadas de este Congreso, que están pues opuestos a seguir avanzando con la reforma universitaria. Y eso se debe a múltiples razones, desde pues el hecho de que algunas de estas universidades pues han significado ingresos para actores vinculados a estos partidos, como también vínculos directos a veces de algunos congresistas con estas mismas universidades, ¿no? Entonces hay desde luego detrás de eso una argumentación que intenta justificar este tipo de decisiones. Por ejemplo, decir que hay, entre comillas, afectados como los estudiantes, ¿no? que han dejado de pertenecer pues al sistema universitario en la medida que la universidad en la cual estudiaban ya no va a desaparecer. Pero eso es una forma, digamos, bastante demagógica de plantear el tema, ¿no? Porque es evidente que si el servicio que te ofrece es un servicio de mala calidad, deficiente, que no cumple realmente con un servicio educativo mínimamente adecuado, porque tampoco estamos hablando de un estándar pues muy elevado, sino un estándar realmente básico, entonces pues sería muy irresponsable decir a los jóvenes que eso es educación. Así es. Cuando en realidad es una forma sencillamente de obtener posiblemente ingresos económicos para aquel que ofrece el servicio, pero en ninguna medida, en ninguna manera, eso implica una educación adecuada para los jóvenes. Sí, lamentablemente, quienes defienden esta contrarreforma parecen estar más preocupados en el negocio de las universidades no licenciadas, que está desmoronándose y que desde el Congreso hacen resistencia, que la calidad de lo que los alumnos estudian, la calidad educativa, la calidad universitaria, quiero decir. Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, con nosotros. Muchas gracias, Iván. Hasta una nueva oportunidad. Muy buenas tardes. 12:45, un cuarto.